Entonces le decía, prácticamente a lo que yo les di en términos doctrinarios, pues él nos da, por decir así jóvenes, le pone la carne a esos términos doctrinarios y referidos al caso de Guatemala puntualmente, ya que ahí recoge datos precisos, información, estadísticas respecto a lo que fue la reforma agraria en nuestro país. Y para hacer una comparación entre lo que decían algunos autores, lo que es reforma agraria simple y lo que es reforma agraria tradicional. Recuerden, les mencionaba de esto, y también en relación a los tipos de reforma agraria, donde pudiéramos tener esa sustentación para decir que Gunder Frank ubica a Guatemala, por ejemplo, en el segundo tipo, y a nuestro juicio decíamos, no, a nosotros nos parece que se ubica por ejemplo, en el tercer tipo. Pues esta información, el licenciado Guillermo Pascal, como que está en la cuarta parte del libro Reforma Agraria y Derecho Ambiental del licenciado Gustavo Lapola, pues nos da esa información muy precisa, muy realmente para su conocimiento, bueno, muy valiosa, para su formación incluso. Y por último, también hay un documento breve, muy breve, del licenciado Gustavo Lapola sobre el mismo tema. Hace un complemento del enfoque de la reforma agraria en Guatemala. Entonces, Melvin, concretamente, está en la cuarta parte del libro del licenciado Gustavo Lapola. Les recomiendo esa lectura. Y aprovechando, ahora también, jóvenes, les recomiendo para el tema de del derecho ambiental, la quinta parte de este libro, Derecho Agrario y Ambiental. Ustedes ya lo tienen, lo manejan, este libro, la compilación del licenciado Gustavo Lapola. En esta quinta parte son varias obras, son varias obras sobre derecho ambiental también. Acá el licenciado Lapola pues nos introduce temas muy interesantes sobre el derecho ambiental, que va desde el enfoque, cómo empezó el problema ambiental, luego lo que vamos a ver en unos momentos, la declaración de Estocolmo, otros instrumentos internacionales que se han emitido eh, a nivel internacional, más a nivel internacional, jóvenes, sobre este tema, pues ahí está en esta parte, en la quinta parte del documento del licenciado Gustavo Lapola. Y creo que algo valioso que también les sirve a ustedes como futuros profesionales, especialmente como futuros abogados, no tanto como notarios, como futuros abogados, jóvenes, la jurisprudencia en el tema ambiental es un tema fascinante, porque vamos a ver también el derecho ambiental es un derecho joven, pero muy pujante. Realmente ha avanzado demasiado, más a nivel internacional, jóvenes, en nuestro medio, pues ahí va caminando, pero incluso hasta allá hay tribunales ambientales. A pesar de que el derecho agrario ya es un poquito añejo, viejo, por no decir así, jóvenes, no hay tribunales ambientales. Sin embargo, el derecho ambiental es joven, pujante, ya tiene, existen ya tribunales del tema ambiental que conocen y resuelven problemas ambientales. Entonces, en una parte de este documento del profesor Lapola aparece pues el derecho ambiental y en esa parte está la jurisprudencia, que me parece muy interesante para cualquier abogado que le siga la jurisprudencia, es muy, muy importante hoy. Los penalistas, pues que acudan a jurisprudencia penal les es muy útil. A los civilistas, de igual manera, jóvenes, la jurisprudencia en materia civil sumamente importante, les ilustra, hasta ilustra, pues, de igual manera, jóvenes. Entonces, les recomiendo, por favor, la lectura de este documento en su quinta parte referente al derecho ambiental. Entonces, ya entrando en materia, jóvenes, pues vamos a ver ahora una rama antes de presentar, de hacerle la presentación, por favor. Todavía no les estoy presentando nada, solo en tema introductorio. Pues el derecho ambiental les decía por qué aparece en el programa de derecho agrario. En la facultad, cuando se autorizó y se aprobó por parte de Junta Directiva el programa de Derecho Agrario y Ambiental, pues el derecho agrario no tenía mucho auge todavía, realmente no había
tenía hoy como ese estatus jurídico que tiene actualmente, muy, muy importante, por supuesto, como cualquier rama del derecho. Entonces se abordó el derecho ambiental como una parte complementaria del derecho agrario, el derecho ambiental como una parte complementaria, como algo accesorio al derecho agrario. Sin embargo, vemos ahora, jóvenes, realmente no es una rama accesoria, no es una parte accesoria del derecho ambiental. Tiene relación con el derecho agrario, efectivamente, porque vamos a ver, y esto ya es de su pleno conocimiento, es de su haber intelectual, es el patrimonio académico, intelectual, jóvenes, que el derecho agrario es esa normativa que se encarga de regular la actividad agrícola, la agricultura, la ganadería, en la silvicultura y el aprovechamiento del recurso hídrico, del recurso agua. Sin embargo, con los procesos productivos, llamemos la agricultura, pues se puede generar contaminación. Si no se tiene cuidado, se puede contaminar el medio ambiente. Casi de eso, o de hecho, eso ha sucedido, jóvenes, con el abuso, y el uso abusivo del abono químico. Ha calentado la tierra. Es más, donde se usa demasiado abono químico, por ejemplo, en la producción de hortalizas, jóvenes, especialmente zanahorias, se consume mucho. Muchas personas resultan desangrando de la nariz. Y la pregunta, ¿por qué? Probablemente los químicos contaminen y tengan algún efecto secundario en relación al ser humano, al desangrar. Así hay varios. Luego, algunos productores también, jóvenes, muy descuidados, utilizaron aguas contaminadas para el sistema de riego, o para no el sistema, sino simple y sencillamente el espontáneo uso de aguas negras, de aguas contaminadas para la producción de las hortalizas, y esto en total perjuicio de la salud del ser humano. Bueno, igual con la ganadería, o el caso de los pollos, todos los jóvenes que les inyectan, según indican, según tenemos. No, todavía no presento, Lidia, todavía no, solo la parte introductoria y la relación del derecho agrario con el derecho ambiental y su inclusión en el programa del curso. En un momento les hago la presentación, pero en esta parte introductoria, entonces, jóvenes, les decía, igual el ganado, que de una u otra manera, por ejemplo, la producción de la leche, jóvenes, creo que a veces le echan algunas pastillas que son nocivas para que cuaje, nocivas para la salud del ser humano, pero el ser humano no se da cuenta, toma la leche, resulta con enfermedades. Bueno, igual en el tema forestal. Entonces, hay contaminación en el tema forestal, por ejemplo, jóvenes, aquí no ocurre todavía, pero en Alemania realmente ya ha tratado esto mucho, la famosa lluvia ácida. Y la lluvia ácida consiste, jóvenes, que Alemania tiene muchas fábricas, enormes fábricas, a la orilla del río Rin y en cualquier lado. Pero esas fábricas producen contaminación, jóvenes, eso se va al aire, se va para arriba, y luego cuando llueve se condensa y se precipita, y esa lluvia con ácido mata los árboles. De ahí viene la idea de Alejandro Casona cuando dice los árboles mueren de pie, porque realmente se queman los árboles y mueren de pie, ¿no? Hay una enorme preocupación cómo tratar ese problema. De ahí entonces, y vamos a ver la relación del derecho ambiental y del derecho agrario. Pero cada disciplina es autónoma, y yo creo que eso es muy claro con eso. Cada disciplina jurídica es autónoma. Que tenga alguna relación en ese sentido, pues existe en la realidad. Porque el derecho ambiental no puede normar la agricultura, ni la ganadería, no puede. La materia del derecho ambiental, vamos a ver, es el ambiente. O algunos dicen el entorno, por eso hablan del derecho del entorno.
ya no derecho ambiental, sino derecho del entorno. O algunos dicen, pues es que no es ambiente, sino es medio. Bah, muy perfecto, pero se refiere a eso, jóvenes. Y eso es lo que aborda, lo que trata el derecho ambiental. Esa es su materia. Ese es el objeto del derecho ambiental y su relación con el derecho agrario. Razón por la cual está en el programa de nuestro curso. Probablemente más adelante ya no aparezca el derecho ambiental en el programa de derecho agrario. Porque yo creo que habría que ampliar un poquito más derecho agrario, jóvenes, en el tema procesal agrario. Y abordar el derecho ambiental como una ciencia completa, desde el punto de vista sustantivo y desde el punto de vista procesal. Es más, hasta hay maestrías hoy en derecho ambiental. Hay doctorados en derecho ambiental. Entonces, y termino con eso, pareciera que comparten esto, que no es muy correcto abordar en una sola unidad, en un solo módulo, toda una disciplina jurídica joven y pujante. Pero ahí está en nuestro programa, así que vamos a abordar el derecho ambiental en esta parte, joven. Entonces, ahora sí, nos vamos a las diapositivas. Ahora sí, jóvenes, por favor, aquí les voy a compartir esta diapositiva y vamos a... Si me pierdo un poquito en el ingreso de los compañeros, me avisan, por favor, jóvenes, que fueran tan amables. Entonces, tenemos acá, jóvenes, ya la presentación, que es lo que vamos a ver acá. El esbozo, por favor, que vamos a ver un poquito más de esto. Pero primero, el derecho ambiental. ¿Cuál es la idea que tenemos del derecho ambiental? Y ahí, aquí hay algunas definiciones que vamos a compartirles. Sí, les voy a compartir las diapositivas. Luego hablaremos de la Declaración de Estocolmo. Es un documento que va a ser resultado del trabajo de varios representantes de estados que concurrieron a esta reunión internacional, a este conclave, a este evento internacional muy importante sobre el tema ambiental. Y resultado precisamente de esa reunión, las conclusiones son se elaboró este documento, la Declaración de Estocolmo, y por ahí vamos a empezar. Luego hablaremos de los antecedentes históricos del derecho ambiental en Guatemala. Es una disciplina joven, es una disciplina reciente, pero que ha ido creciendo bastante. Hablaremos de los principios que informan el derecho ambiental, en que se sustenta el derecho ambiental, pero más que sustentar el derecho ambiental, son guías del derecho ambiental. Recordemos cuando hablamos de los principios y de los postulados. Entonces, los principios van a orientar, van a ser las guías del derecho ambiental. Luego hablaremos de las fuentes del derecho ambiental, las características, vamos a hacer una diferencia entre característica y principio, mientras principios son guías, características son rasgos. Entonces vamos a hablar del ropaje con que se presenta el derecho ambiental, las características. Luego, la autonomía del derecho ambiental. Y adelanto en decirles, al igual que hablamos de la autonomía del derecho agrario, y se expresa muy bien en el documento que también les compartí en Classroom de derecho agrario, sobre la autonomía de la cual nos habla el profesor costarricense, Dios me permite, cuando nos hace referencia sobre una rama del derecho es autónoma en la medida que tenga principios propios, en la medida que de valores que son propios de esa materia, pero también en la medida que esté emergiendo, surgiendo, ampliándose, desarrollándose, jóvenes, una parte sustantiva de ese derecho, el derecho sustantivo o material. Pero por otro lado también hace falta su procedimiento, entonces también tenemos normas de derecho procesal, ambiental, por ejemplo, normas de derecho procesal, cuyas normas también tienen principios. Por decirles, jóvenes, por ejemplo, en el caso
de la, de- del, del derecho agrario, hablábamos, jóvenes, es muy importante, por ejemplo, la oralidad. Hoy día, ¿verdad? Tratando de armonizar los intereses los conflictos que se plantean en el tema agrario, pues ahí hablamos entonces de que esa disciplina se ha separado del derecho madre, se ha separado del derecho civil. O si bien estaba bajo el paraguas, bajo la custodia del derecho agrario, por decir así, pero ahora ya no, ahora es autónoma. Es una disciplina autónoma, por ejemplo, y efectivamente así se va a presentar el derecho ambiental. Luego, otro tema que abordaremos acá, jóvenes, en esta parte del derecho ambiental, van a ser los problemas realmente urgentes, creo que está tratando de abordar el derecho ambiental. Y es de conocimiento muy generalizado, es de conocimiento muy generalizado, jóvenes, por ejemplo, el famoso calentamiento global, el famoso fenómeno del niño y de la niña. O llueve demasiado, o hay mucha sequía, se está perdiendo el balance, el equilibrio del sistema y de los ecosistemas, jóvenes. Antes no era así, pues incluso las personas ancianas, o como se dice, los abuelos y las abuelas de antes, jóvenes, muy bien decían, ya empieza el invierno, ahora empieza el verano, ahora viene, y así tenía muy claras las, hoy, ¿no? Por lo menos en esta parte tropical de América, acá realmente ha ido cambiando demasiado. Probablemente en otras partes de América igual. El calentamiento global, la contaminación. Quizás no llegamos todavía al caso de México, jóvenes, pero los que han viajado al Distrito Federal Mexicano, a la capital de México, en México amanece con el famoso smog, con esa contaminación, es como humo, no negro, sino que es como un humo más o menos grisáceo, y amanece como un polvillo en las ventanas, fino, fino, pero es una contaminación enorme. Entonces, entre otros son los principales problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que trata de abordar el derecho ambiental? Entre otros, y veremos en su oportunidad. Luego, el tema de ley en Guatemala, ya de manera muy puntual y concreta, vamos a abordar, a leer, a analizar muy particularmente la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Le vamos a poner ahí la atención necesaria del caso, jóvenes, por ser la ley especial en materia ambiental hoy en Guatemala. Sin embargo, también está la ley de áreas protegidas, el decreto número 4-89 del Congreso de la República, que en su artículo, solo quisiera referirles acá, jóvenes, por ejemplo, en el artículo 3, en el artículo 3 de esta ley señala educación ambiental. Se considera factor fundamental para el logro de los objetivos de esta ley la participación activa de todos los ciudadanos del país en esta empresa nacional, para lo cual es indispensable el desarrollo de programas educativos formales e informales que tiendan al reconocimiento, conservación y uso apropiado del patrimonio natural de Guatemala. Esto en el tema ambiental, razón por la cual también vamos a abordar en la ley de áreas protegidas. Les repito, de manera breve, vamos a abordar los artículos atinentes y sobresalientes en materia ambiental, porque algunos incluso consideran que la ley de áreas protegidas es más de derecho agrario que de derecho ambiental. Sin embargo, vamos a ver realmente de conformidad con lo que nos establece el artículo 13 de la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente y los sistemas de ambiente que existen, jóvenes, entre ellos está el suelo. Veremos oportunamente, jóvenes, el suelo, entonces el agua igual, el aire, razón por la cual vamos a hablar de esta ley de áreas protegidas. Y entrando pues en materia, vamos a ver, jóvenes, algunas definiciones de derecho ambiental, pero entonces el concepto, o sea, la idea general, jóvenes, que tenemos del derecho ambiental, es que estamos ante una nueva rama del derecho. Y si queremos, no decimos nueva, pero estamos ante una rama del derecho.
Y al estar ante una rama del derecho, estamos ante conjunto de normas jurídicas. Obviamente vienen del Estado, jóvenes, para toda la población de observancia general. Y por otro lado, como sabemos, los rasgos del derecho, las características del derecho, es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Ese es el derecho, pero ahora vamos a entrar al derecho ambiental. Y vamos a hablar, obviamente, del medio ambiente. Entonces encontramos que esas normas jurídicas que vienen del Estado y que está regulando la conducta de las personas es en relación al uso probablemente o a la destrucción del ambiente. Obviamente no la destrucción, jóvenes, sino la protección y conservación. Razón por la cual encontramos ya una definición. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades y comportamiento de las personas que pueden dañar directa o indirectamente el medio ambiente. Es decir, más acá está orientado en términos de daño. Pero vamos a ver entonces que el derecho ambiental obviamente es un conjunto de normas jurídicas que va a regular la conducta o comportamiento de las personas individuales y también de las personas colectivas, mayormente jóvenes, empresas, sociedades, agrupaciones, organizaciones, pudiera ser incluso cooperativas, empresas campesinas, cualquier tipo de empresa, pero no solamente en el caso del área rural enfocado, sino que también en el área urbana, las industrias. Pues. Acá tenemos a las empresas industriales que contaminan demasiado. Como indica acá, pues entonces esas normas van a tratar de menguar ese daño porque puede ocurrir los daños de manera directa o indirecta del medio ambiente. Entonces se dice en la doctrina jurídica ambiental que la finalidad del derecho ambiental es A, prevenir los daños, B, poner los medios si se ha ocasionado daño, C, establecer los responsables de las acciones lesivas. En cuanto a prevenir los daños, pues uno de los principios fundamentales, orientadores del derecho ambiental es la prevención. Está la prevención antes de que ocurra el daño. Probablemente estamos ante un daño inminente, ya se va a dar el daño. Pero antes de que eso ocurra, pues hay que emitir las normas jurídicas correspondientes. Por ejemplo, se instala una fábrica de pintura y los desechos se van a ir al río, jóvenes, y aquí viene el famoso estudio de impacto ambiental. Así se va a prevenir ese daño. Y en la normativa, veíamos en el caso del recurso forestal, jóvenes, el plan de manejo forestal, pero aquí sería, y veremos oportunamente en la ley de áreas protegidas, este estudio de impacto ambiental. Antes de que ocurra el daño hay que prevenir. Miren, señores, no vayan a destinar, no va a tirar el agua a sus desechos al río porque va a hacer daño a ese río. Y ha ocurrido, como hemos visto en los medios de comunicación, como de algunas empresas, de algunas fábricas, salen colorantes de color rojo, de color amarillo y que van a contaminar las aguas. Y son a veces ácidos. Por eso, entonces, el derecho ambiental tiene como finalidad prevenir los daños. Está ese famoso estudio, jóvenes, y obligado de impacto ambiental. B, poner los medios si se ha ocasionado daño. Bueno, muy bien, señores, si el daño ya se ha ocasionado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Pues una reparación. Joven. El daño ya está ocasionado, bueno, hay que reparar ese daño. E incluso, por eso aparece acá, se establecer los responsables de las acciones lesivas, pero no es suficiente. Y más o menos como sucede en derecho penal, si mataron a fulano y tal, sí fue condenado a 50 años, pero no es suficiente la condena a 50 años y el resarcimiento a la familia. Más o menos la idea, jóvenes. Entonces, y luego establecer la responsabilidad de las acciones lesivas. Bueno, ¿quién ocasionó el daño? Una persona individual.
individual o una persona colectiva. Y viene, obviamente, sanciones, con ese establecer los responsables de las acciones lesivas. Eso a nivel interno. Pero, ¿qué sucede si es un Estado en contra de otro Estado? Ahí aparece el derecho internacional, el derecho ambiental internacional. Y además se recoge, como veremos más adelante, jóvenes, en los principios de la Declaración de Estocolmo, la responsabilidad de los Estados. Hay un principio en materia ambiental que se conoce como el que daña, paga. El que ocasiona un daño paga, jóvenes. Entonces, si es un Estado, por no tomar las medidas del caso para prevenir el daño, pues ese Estado puede ser demandado ante la Corte Internacional, jóvenes, para que pague ese daño. Quisiera mencionar acá lo que está sucediendo más o menos con esa discusión que ha habido entre Guatemala y Honduras. Honduras señalando a Guatemala que por descuido ha dejado pasar a su territorio, por descuido de Guatemala, pues mucha contaminación a través del río Motagua y ha provocado demasiado daño a Honduras, y Honduras pues ha estado en la intención, pero no sé si va a concretar, de demandar a Guatemala. Entonces es de establecer los responsables, ya si es a nivel de Estado y si es a nivel interno, a nivel de los particulares, ya sea personas individuales o personas colectivas. Entonces, esa es la finalidad del derecho ambiental: prevenir los daños, poner los medios, si esto se ha ocasionado, pues viene la reparación, establecer los responsables de esas acciones. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado por el derecho ambiental? Pues el medio ambiente, ¿no? Y aquí tenemos una idea, ¿no?, más que definición, pero una idea acerca de lo que es medio ambiente. Entonces, el medio ambiente, y del medio ambiente, como se indica acá, jóvenes, del que depende el desarrollo económico de la sociedad, pero también del medio ambiente vamos a encontrar, depende la salud de las personas y hasta de los animales, jóvenes. Podríamos decir inclusive muy extensivamente hasta de las plantas, la flora y la fauna. La salud de un río, la salud de un lago, por ejemplo, que se está muriendo, pues está sucediendo con el lago de Amatlán. Que la contaminación es tan alta, incluso se estima algunos años de vida para el lago de Amatlán. Y lamentablemente casi pues también empieza por esa vía el lago de Atitlán. Luego, fundamentalmente el bienestar de la población también depende del ambiente, porque si el ambiente es contaminado, puede perjudicar enormemente la salud de la población. Así se tiene en doctrina jurídica que el medio ambiente es un conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento. Para este punto quisiera leer, leerles, por favor, lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Les recomiendo estas leyes, por favor. La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que les decía, es el decreto número 68-86, y la Ley de Áreas Protegidas, el decreto número 4-89. El artículo 13 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente establece, para los efectos de la presente ley, el medio ambiente, estamos hablando acá, ¿no?, medio ambiente, circunstancias, factores físicos y biológicos que rodean a los seres humanos. Y estos factores, circunstancias, influyen en la vida de los seres humanos, en el comportamiento de los seres humanos. Entonces señala, para los efectos de la presente ley, el medio ambiente comprende. Aquí habla de sistemas, la ley, los sistemas atmosféricos, el aire, el hídrico, el agua, el lítico, las rocas y minerales, forman parte del ambiente, bonito del ambiente.
edáfico, los suelos. Bióticos, animales y plantas, lo que podríamos llamar la flora y la fauna, o la fauna y la flora. Pero además de ello, vamos a encontrar también que van a influir estas circunstancias o factores físicos o biológicos, como señala el artículo 13, los elementos audiovisuales. Lo que pasó con la Sexta Avenida de la Zona 1, estaba tan saturada la Sexta Avenida de anuncios, jóvenes, pero tan saturada la Sexta Avenida, pues vino la Municipalidad de Guatemala con fundamento en esta ley y en otras disposiciones legales, pues ordenó que se quitaran estos de ahí de la Sexta Avenida, de tal manera que prácticamente todos esos anuncios que estaban en la Sexta Avenida, pues fueron desapareciendo, jóvenes, porque había una contaminación, sobre todo visual. Por otro lado, aunque aquí no ha intervenido la municipalidad, se ha hecho solicitudes al Ministerio de Gobernación de qué manera pudiera reducir el volumen de las prédicas o de las canciones o de la presentación de grupos en el Parque Central, por poner un ejemplo, o en algunas colonias que ponen a todo volumen sus aparatos. Que eso provoca precisamente, es un problema de audio para las personas. Hay una contaminación ahí también en medio ambiente. Y luego señala la ley y recursos naturales y culturales. O sea que todavía el derecho ambiental llega más allá de estos sistemas, todavía llega a abordar los recursos naturales y culturales, y es lo que vamos a encontrar en la ley de áreas protegidas, o la protección de algunos lugares naturales, por ejemplo, la antigua Guatemala, Tikal, entre otros, culturales con recursos naturales, por ejemplo, ríos, caídas de agua. Vamos a encontrar acá, pues, en el artículo 13, lo que se entiende por medio ambiente. Y acá, pues, en esta definición encontramos que es el conjunto de circunstancias o factores físicos, biológicos, veíamos suelo, aire, agua, la misma pues, tierra, suelo, jóvenes, que rodean a los seres vivos, la fauna y la flora igual, y que de una u otra manera influyen en el desarrollo y comportamiento de los seres vivos. Luego, la definición de derecho ambiental que nos ofrece Silvia Jaquenot, y también vamos a ver lo que indica, lo que señala o lo que aporta el profesor Guillermo J. Cano sobre lo que es el derecho ambiental. Tenemos entonces acá, según Silvia, es un sistema orgánico de normas que contempla las diferentes conductas agresivas para con el medio ambiente, bien para prevenirlas, para reprimirlas o repararlas. Hasta aquí llegaría la definición, ya que aquí es un derecho globalizador e introduce, pues, como característica del derecho ambiental, que es globalizante, que es global, dice algunos, pues integrador, pues que tome en cuenta todos los elementos del ambiente de un país. Entonces tenemos acá que se refiere el derecho ambiental al conjunto de normas jurídicas. Es un sistema orgánico de normas jurídicas. No son normas que estén así sin ningún destino, jóvenes, sino que fundamentalmente normas jurídicas que van en resguardo, se emiten en resguardo del ambiente. Obviamente las conductas van a ser agresivas en el sentido de que van a ser dañinas. Entonces se busca precisamente prevenir esas conductas, reprimir esas conductas, o en su caso, jóvenes, una vez que se ha hecho el daño, reparar el daño, en este caso. Y quisiera indicarles acá, algunos autores hablan, por ejemplo, del derecho ecológico en lugar del derecho ambiental. Algunos autores mexicanos, algunos autores argentinos. Nosotros seguimos la corriente acá, jóvenes, del derecho ambiental,
derecho internacional ambiental. Entonces, algunos hablan del derecho ecológico, otros hablan del derecho del entorno, porque el ambiente es el entorno, jóvenes. ¿Qué es el ambiente? Pues es lo que nos rodea, como veíamos acá, que son las circunstancias o factores físicos que rodean a los seres vivos, razón por la cual algunos autores hablan ya no de derecho ambiental, sino de derecho del entorno, o algunos del derecho ecológico, pero estamos hablando del derecho ambiental. Lo que nos rodea, nuestro entorno, lo que está alrededor del ser humano, y que pues se trata de cuidar, prevenir que se le dañe, o sea, también si son conductas agresivas, reprimirlas. Luego tenemos acá la definición de Guillermo J. Cano de derecho ambiental. Comprende las normas legales referentes al uso y conservación de todos los bienes, fenómenos y elementos relacionados con el hombre. El entorno, introduce acá el concepto del entorno natural, el entorno creado y los fenómenos naturales producidos o inducidos por el hombre, en tanto influye en la calidad del entorno desde el punto de vista del interés humano. Pues acá tenemos que se refiere también a un conjunto de reglas, a un conjunto de normas, a un conjunto de disposiciones o de normalidades, y que regulan, jóvenes, de que se pueden usar los, uh, acá los recursos naturales. No es para tener los recursos naturales en vitrina y que ya no se toque para nada, porque también eso puede llevar a su muerte por inanición, porque no, ya no se les da ni agua, ni comida, ni nada, pues se pueden morir esos recursos. Entonces, según el profesor Cano, pues se pueden usar, obviamente bajo normas restrictivas de uso, jóvenes. Decíamos el caso acá del estudio de impacto ambiental y luego de conservación de todos los bienes. Ahí es donde encontramos, por ejemplo, en esto de las áreas protegidas, les decía, en Guatemala hay áreas protegidas por el Estado, por ejemplo, el biotopo del Quetzal. Son bienes de la nación, son bienes, forman parte del patrimonio natural de Guatemala que se debe conservar. La monja blanca igual, el lugar en sí, y de otros bienes, jóvenes. Entonces tenemos acá, o bien fenómenos o elementos relacionados con el hombre. Está el entorno natural, les decía, esos ríos, el entorno natural del ser humano, los bosques igual, jóvenes, pero también está el entorno creado. Aquí vamos a ver las edificaciones antiguas, el caso de la antigua Guatemala. Para poder construir en antigua Guatemala se tiene que acudir al Consejo de Protección de la antigua Guatemala y para tener una construcción casi uniforme o planos más o menos uniformes a lo que corresponde a la antigua Guatemala. El caso de Tikal, igual, jóvenes, acá es una creación del hombre, pues forma parte del patrimonio creado por el hombre, algunos le llaman también en la doctrina la creación artificial. Luego los fenómenos naturales producidos o inducidos por el hombre, en tanto influyen en la calidad del entorno, del ambiente desde el punto de vista del interés humano. Tenemos pues acá estas definiciones de derecho ambiental. Luego, otra definición es aquel que se encargará de establecer todas las legislaciones, la regulación y controles que tengan como objetivo final la conservación y preservación del medio ambiente, por considerárselo como el único espacio en el cual el ser humano puede llevar a cabo su existencia. Aquí, pues hablamos de leyes, y que está tratando precisamente de la conservación y preservación del medio ambiente y del espacio del ser humano. Y resulta, jóvenes, que ya no es solamente para Guatemala, si pudiéramos hablar del derecho ambiental. Aquí todavía no hemos tenido derecho ambiental a determinado país, sino que de manera general el derecho ambiental. ¿Cuál es nuestra casa? ¿Cuál es el espacio que ocupamos? Pues es la tierra, es de todos los seres humanos. Si no se cuida, se va destruyendo, sobre todo con estos fenómenos que estamos viendo, jóvenes, ya están presentes, otros que se aproximan. Y como vamos a ver en la última parte de la Declaración de Estocolmo, una de las grandes preocupaciones del ser humano, de todos los que concurrieron en
ese cónclave donde se elaboró la Declaración de Estocolmo, la preocupación de las armas nucleares. Prácticamente, si estos estallan, jóvenes, se acaba nuestra casa, se acaba nuestro espacio donde estamos viviendo los seres humanos. Y pues forma parte también de la preocupación que se plasma en ese instrumento internacional y que de una u otra manera está en el derecho ambiental. Luego la definición, perdón, la definición del medio ambiente, veíamos también, aportamos otra definición, es un sistema formado por elementos naturales. Hablábamos acá del sistema que nos establece al artículo 13 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, agua, suelo, aire. Y luego artificiales, probablemente acá serían los audiovisuales, por ejemplo, que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana, por bien los elementos, la creación del hombre. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad, que incluye valores naturales, valores sociales y valores culturales. Les hablaba de estas construcciones de la antigua Tikal, entre otras, hay varias que existen en un lugar y momento de ser. Llámese entonces entorno, llámese el medio, llámese el jóvenes medio ambiente o ambiente a secas, pues estamos hablando de lo mismo. Les decía, algunos autores dicen que al hablar de medio ambiente resulta ser un lenguaje tautológico, es decir dos veces lo mismo, sino que debería ser medio a secas o bien ambiente a secas. Sin embargo, el lenguaje jurídico internacional y nacional, jóvenes, es la utilización del concepto de la definición o categoría jurídica medio ambiente. Y vamos a continuar con su uso. Pues entonces, al hablar del entorno, estamos hablando del medio ambiente, o al hablar del medio ambiente. Como les digo, algunos autores se han ido tratando de formular estas ramas del derecho, como el derecho del entorno, y algunos como el derecho económico. Pues dicho esto, jóvenes, entramos ya a ver la Declaración de Estocolmo. Posteriormente vamos a hablar de los antecedentes históricos del derecho en Guatemala, porque básicamente la Declaración de Estocolmo es como el punto de partida, jóvenes, para el tratamiento del tema del medio ambiente humano. No sé si hay alguna pregunta, pues si no, vamos a pasar acá, jóvenes, luego les comparto esto. No sé si hay alguna pregunta. No hay. Bien. Entonces entramos a ver acá, jóvenes, la Declaración de Estocolmo. Y luego vamos a ver en sí el documento, jóvenes. Acá he hecho un extracto, pues también que les voy a compartir. A mi juicio es como la esencia de cada artículo. O por decir en otras palabras, el tema de cada artículo, que es lo que aborda cada artículo. Y vamos a ver que la Declaración de Estocolmo comprende 26 artículos. 26 artículos. Entonces tenemos acá, jóvenes, los 26 artículos de la Declaración de Estocolmo. Y vamos a hacer los comentarios, vamos a hacer nuevamente las definiciones. El artículo 1 de esta declaración, pues va a ser un medio ambiente de calidad. Entonces voy a referirme al siguiente, jóvenes, muy brevemente, y está profuso en el libro que les estoy recomendando, por favor. Ahí están, por favor, como la antesala de la Declaración de Estocolmo. El licenciado acá, Gustavo Lapola, realmente nos pone de manera muy comprensiva, amplia y también puntual, jóvenes, la antesala de la Declaración de Estocolmo. Lean, por favor. Pues en 1972, como vemos acá, jóvenes, 1972, en Estocolmo, Suecia, hay una convocatoria de las Naciones Unidas ante la preocupación, jóvenes, sobre el medio ambiente, el tema del ambiente, el medio ambiente. Y esta preocupación nace a raíz de lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial,
con la creación por parte del hombre de la bomba atómica. Y esto lo sabemos, pues, jóvenes, nos hemos informado. En esa guerra, Segunda Guerra Mundial, pues Japón incursionó en territorio mexicano, allá fue a bombardear sin bomba atómica, pero, y luego en represalia, perdón, en Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, en represalia, Estados Unidos va a, especialmente Hiroshima y a Nagasaki, y suelta las bombas atómicas. Y estas bombas atómicas, jóvenes, estallaron y mataron, pero a miles de personas, creo que se habla más o menos de 80.000 personas en un lugar, en otro no recuerdo la cantidad, pero fue así en términos de segundos. Acabó con la gente. En términos de segundos, por un lado. Pero por otro lado, ya la preocupación de la comunidad internacional, especialmente de Naciones Unidas, empieza a surgir. Los efectos del estallido de estas dos bombas atómicas no solamente fue la muerte de las personas y obviamente de la destrucción de lo creado por los japoneses en esos lugares, en esos lugares. Ya podríamos llamar el entorno creado, el entorno artificial, servicios, fuentes, etc. Pero la gran preocupación, Juan, es que después del estallido de estas bombas atómicas, las personas pues, que sobrevivieron y luego tuvieron hijos, los hijos nacían deformes, sin un brazo, sin una pierna, con la cabeza casi como monstruos. Entonces, fue una gran preocupación acerca de lo que se puede esperar de otro estallido de esa naturaleza, una hecatombe mundial. Prácticamente es acabar con la gente, incluso probablemente, tal vez el planeta no puede sobrevivir, pero los seres humanos pueden desaparecer. De ahí la gran preocupación en relación al ambiente, en relación incluso se habla pues del medio ambiente, vamos a ver, jóvenes, de calidad, porque ese ambiente contaminado que quedó en el territorio japonés estaba creando personas que realmente daban mucha tristeza y pena verlas, jóvenes, y casi destruyendo su futuro, porque ya al nacer sin brazos o sin piernas, pues no podrían trabajar. ¿Cómo sobrevivir? Más que probablemente de la bondad de otras personas, pero no valerse por sí mismo como ser humano, haciendo valer su capacidad, su iniciativa, su inteligencia, etcétera. Y de ahí entonces la convocatoria para los estados para tratar el tema del medio ambiente y la contaminación especialmente. Y no solamente eso, sino que también se contaminaron lagos, se contaminaron mares, murieron peces, murieron especies acuáticas, destrucción del bosque, etcétera. Y se convoca a Suecia. Esto en 1972 concurren representantes del Estado a este conclave internacional sobre el tema del medio ambiente humano. Nuestro país, quizá la importancia, jóvenes, está en que Guatemala llegó a este conclave a través de sus representantes. Y aún más, Guatemala fue a representar a Costa Rica por, obviamente, petición de Costa Rica, ¿no? Que le otorgó mandato para él. De igual manera, fue a representar a la República de El Salvador. Entonces, Guatemala prácticamente llevaba 3 votos en esta representación, en este conclave. Y ahí se empieza a hablar sobre el ambiente humano. Entonces, de esa cuenta van a salir estos 25 principios, prácticamente del derecho ambiental. Porque se le pregunta a un país, mire cómo está el derecho ambiental, la verdad casi no hay nada. Había resoluciones de Naciones Unidas a nivel mundial antes de esta declaración de Estocolmo, antes del 50.
encuentro, pero muy general. En Guatemala, ¿y cómo está su derecho ambiental? La verdad no tenemos nada. No nos ha preocupado el ambiente. Allá, por cuestión de ambiente nadie se muere. Entonces, pero de ahí entonces se estableció, jóvenes, que los estados no tenían noción de la importancia del medio ambiente y la necesidad, y también se estableció la necesidad de emitir normas, de emitir reglas, de emitir disposiciones sobre el tema. Y prácticamente aquí estamos hablando del nacimiento del derecho ambiental, a partir precisamente de esta declaración. Y así empezamos a ver entonces la preocupación de los concurrentes a este cónclave y habla, por ejemplo, de un medio ambiente de calidad. Sin la menor duda, se llega a conocimiento, jóvenes, y conclusión de que el medio ambiente estaba en proceso de deterioro y que afecta y afectaba la vida del ser humano. Pero no solamente del ser humano, sino también de los seres vivientes, la flora y la fauna, veíamos, y de ahí se habla de este sistema que veíamos en el artículo 13 de la Ley de Protección de los Ambientes. Entonces, uno de los temas pilares va a ser el medio ambiente de calidad, no simple y sencillo medio ambiente, y que está relacionado con prácticamente, veíamos en la clase, se recordarán ustedes, no, perdón, no fue en esta clase, pero es solo en materia de derechos humanos, jóvenes, en, en otro curso, hablábamos de la generación de derechos humanos. Y en la tercera generación de derechos humanos, eso sí ya lo llevaron en el curso, en la tercera generación de derechos humanos se establece el ambiente sano. En otras palabras, el ambiente de calidad. Un ambiente sano va a generar hombres y mujeres sanos. Un ambiente de calidad va a tener personas de calidad en cuanto a lo físico, pero también en cuanto a lo mental, a lo espiritual. Pero un ambiente contaminado, un ambiente insalubre, probablemente nos genere, nos proporcione o afecte a las personas de manera física, de manera espiritual, de manera mental. Entonces se habló un medio ambiente de calidad. El esfuerzo de todos los estados porque en su territorio se procure tener un ambiente de calidad. Dos, los recursos naturales de la tierra y su preservación. Se dan cuenta, jóvenes, que también los recursos naturales de la tierra están en acelerado proceso de deterioro y de extinción. En el caso, por ejemplo, del bosque. Y la creación de zonas desérticas. De los recursos naturales están en proceso de extinción, por ejemplo, el caso de la Amazonía, que es un territorio grande con estos recursos naturales. Si pudiéramos hablar del Petén, antes de 1972, jóvenes, pues era pulmón, prácticamente se hablaba que era pulmón de Centroamérica, hasta se hablaba de América, porque había mucho bosque, pero sin embargo, el bosque se fue prácticamente eh, acabando. Y luego se habla de la preservación, pero de los recursos naturales que no es solamente el bosque, el agua, el aire, los ríos, los lagos y su preservación. Fue el otro tema importante y que va a plasmarse precisamente en las normas de derecho ambiental. Otro tema, la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables y suficientes. La tierra es capaz de producir recursos renovables. El hombre tiene que participar en la renovación, en dar vida nuevamente. Jóvenes, aquí, si quisiéramos hablar de recursos brutales, del cual hablamos, por ejemplo, el tema de la reforestación indispensable, necesaria, para que no mueran donde nacen las aguas, los nacimientos de ríos, para que no se termine, entre otros recursos, jóvenes, y su cuidado.
los recursos renovables. 4, el hombre y la responsabilidad de preservar y administrar la flora y la fauna. Queda precisamente bajo la responsabilidad del ser humano, hombre y mujer, de preservar y administrar la flora y la fauna. Razón por la cual vamos a encontrar, por ejemplo, en la ley de áreas protegidas, jóvenes, pues ahí tenemos fauna y flora, pues el ser humano puede administrar y preservar esta flora, obviamente emitiendo normas legales y que van a formar parte del derecho ambiental. Entonces se destaca de que es responsabilidad del ser humano esa preservación y administración de flora y fauna. 5. Los recursos no renovables de la tierra y su aprovechamiento racional. Acá, si pudiéramos hablar, por ejemplo, del petróleo, vamos a poner el caso de Guatemala, jóvenes, tiene recursos no renovables. El caso del petróleo, Guatemala perfectamente podría aprovechar sus recursos de manera racional, eso sí. Quizás acá no se utiliza la palabra sustentable, vamos a ver más adelante, pero de manera racional, no en una forma dilapidaria o dilapidatoria, acabar con todo, arrasar con todo, sino que en forma racional. Los recursos no renovables de la tierra, probablemente los minerales, el oro, la plata, hablamos acá especialmente el caso del recurso del petróleo de nuestro país. Luego, otro punto, debe que se pueden aprovechar muy bien los recursos no renovables, no para mantener energía. 6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas. Acá básicamente vamos a encontrar el enfoque que se da en cuanto a que los países desarrollados, algunos llaman altamente desarrollados, pero digamos los países del primer mundo, los países desarrollados, en otras palabras, los países ricos, como tienen mucha industria, han apostado por la industria, principalmente por la industria, pues de la industria se obtiene las sustancias tóxicas, ¿no? Y esas sustancias tóxicas no las quieren dejar en su territorio, sino que buscan países subdesarrollados del tercer mundo que están dispuestos a recibir sustancias tóxicas a cambio de un pequeño apoyo financiero o dinerario. Y dice, bueno, pongan ahí sus sustancias, ahí cerca del río, pongan ahí, no tengan pena, a nosotros no nos pasa nada, nosotros somos fuertes. Pero en esta declaración de Estocolmo se habló de que eso no era justo, que los países pobres pagaran con su vida al dejar en sus territorios sustancias tóxicas que probablemente tengan efectos de 25, 50 hasta 100 años. Más o menos como se habla de la producción, jóvenes, la explotación minera, especialmente del oro y la plata. No recuerdo ahorita el nombre de la sustancia, pero el cianuro tiene efectos hasta por 50 años. Queda en el ambiente y obviamente es una sustancia tóxica y afecta la vida de las comunidades. Entonces, acá se estableció eso de que debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas. Así que, señores, estados en sus normas ambientales, de derecho ambiental, introduzca la prohibición de que se descargue en su territorio sustancias tóxicas por cualquier país. Chico, grande, no importa. Porque ustedes son autónomos y soberanos de su territorio. 7. Impedir la contaminación de los mares. De igual manera, jóvenes, sobre todo con la explotación del petróleo, los famosos, cuando hay descuidos, pues contamina los mares, el petróleo, matando especies marítimas. Entonces se habla de impedir la contaminación de los mares. 8. El desarrollo económico y social es indispensable. No es solamente para los países ricos, pero que también para los países pobres es indispensable, es importante que promuevan su desarrollo económico y social, pero eso sí, en el marco del derecho ambiental. No se salgan de él, no por hacer mucho dinero y destruyan su ambiente.
como sucedió inicialmente con los países altamente desarrollados. No les importó la vida de los otros países, extrajeron sus recursos, especialmente no renovables, y procesaron esos recursos, luego volvieron a estos países pobres en forma de gasolina, de diésel o de aceite, pero es indispensable el desarrollo económico y social para todos, no solamente para los países desarrollados, sino que también para los países en vía de desarrollo. 9. Las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones de subdesarrollo. Acá, dentro del documento, encontramos al explicar precisamente este punto, hubo mucha discusión. Porque los países ricos le echaban la culpa, por decir así, a los países subdesarrollados por las deficiencias del medio ambiente. Porque vivían mal, no sabían utilizar los productos. Entonces, hubo incluso acusaciones a cajones, pero sin embargo, los países también subdesarrollados se defendieron, no, ustedes son los contaminantes. Su contaminación llega hasta nuestros países. No hay fronteras, no hay que limiten, por ejemplo, el paso del aire, inclusive hasta las aguas. Pues acá se tiene en el punto 9, en el artículo 9, las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones de subdesarrollo. Y como vamos a ver en otro punto, en otro artículo, de esa cuenta se dice que los países desarrollados deben ayudar a los países en vías de desarrollo. Por otro lado, 10, para los países en desarrollo y la estabilidad de precios. En este caso, jóvenes, en cuanto a los países en desarrollo, pues que los mercados internacionales pues no se coman a los pequeños países, sino que haya una estabilidad de precio. Hablamos, por ejemplo, del precio del café, que en un momento cae, y esto es en perjuicio de la producción nacional, en el caso de Guatemala. Entonces, también se habla de la estabilidad de precios que de una u otra manera va a incidir en, en el tema del medio ambiente. 11. Aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo. Esto les decía, bueno, los países ricos tienen la obligación moral de apoyar a los países pobres porque de una u otra manera han extraído recursos de esos países. Los saquearon, los despojaron de sus bienes y los dejaron pobres. Entonces, y ahí aparece en este punto 11, aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países pobres, tratando de apoyarlos en tecnología, en ciencia, en el tema meramente financiero, como vamos a ver más adelante. Luego, 12, deberían destinar recursos a la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Acá se habla sobre prácticamente, quizá no tanto responsabilidad, pero la intermediación de Naciones Unidas a través de sus programas especiales. Acá se va a crear el programa especial de Naciones Unidas de Medio Ambiente, PNUM, más las iniciales, el programa de Naciones Unidas en Medio Ambiente, que pudiera articular los esfuerzos, obviamente teniendo recursos para los países y no darles dinero en efectivo, sino que a través de capacitaciones, a través de orientación, de formación, de capital humano en el tema del medio ambiente. Entonces, tenemos acá, luego 12 deberían destinarse recursos para la conservación y mejoramiento del medio ambiente, igual jóvenes, pues en ese sentido, apoyar financieramente a los países pobres. Los estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación del desarrollo. Pero ¿qué ha pasado no solamente con los países de Latinoamérica? No estamos hablando solo de Latinoamérica, jóvenes. Estamos hablando de los 5 continentes que concurren en este conclave. Entonces ahí se dan cuenta de que los países fueron creciendo un poco casi de manera espontánea, sin planificación, lo que los países fueron creciendo. Bueno, aquí nos da el café, entrémosle al café. Aquí nos da el arroz, pues entrémosle al arroz,
sistema de producción. Y luego, en relación básicamente a la planificación de su desarrollo, del capital social del ser humano, jóvenes, cada país fue creciendo como mejor pudo. Entonces acá está la recomendación de que se debe planificar el desarrollo, razón por la cual más tarde, aunque no es de derecho ambiental, jóvenes, pero en el caso de Guatemala ya encontramos una Secretaría de Planificación Económica tratando de planificar el desarrollo económico y social del país y sobre todo en la formulación del presupuesto nacional en cuanto a las actividades que debe apoyar el Estado. Pero desafortunadamente, jóvenes, ha habido una experiencia negativa porque lamentablemente el presupuesto general de la nación se formula en términos técnicos, pero se aprueba en términos políticos clientelares en el Congreso de la República. Ahí donde se percibe o se vislumbra donde puede haber más votos, pues ahí hay que destinar más dinero. Y no tanto en esa planificación de desarrollo económico-social como se formula el presupuesto. E incluso, por ejemplo, ha habido una experiencia interesante que se ha compartido en relación a la comisión que se formó de los acuerdos de paz para la formulación del presupuesto general de la nación, donde ha habido, por ejemplo, desnutrición infantil, donde hay pobreza y extrema pobreza, pues técnicamente se formuló que el presupuesto debía de atender con mucha prioridad, sino con prioridad, esas zonas. Pero ya cuando llegó al Congreso de la República, el presupuesto general de la nación, ya no se atendieron esos criterios de pobreza, extrema pobreza y del tema del problema nutricional de los niños, sino ya fue más en términos de clientelar político, desafortunadamente. Pero sí se creó en el caso de Guatemala, le decía, no es ambiental, pero de esta manera, en el contexto en que estamos, pues tiene relación la Secretaría de Planificación Económica del Estado. 14. La planificación racional constituye un instrumento indispensable, nuevamente, jóvenes, la planificación racional en estos términos de desarrollo económico. La planificación racional, un instrumento indispensable para cualquier Estado, cualquier sociedad. Por otro lado, también hubo un señalamiento de que la migración interna de los estados, llegaban personas del interior de un estado, jóvenes, normalmente han buscado la capital y se ubican en la capital, en las afueras de la capital, jóvenes, o bien en los barrancos, y se prolifera la población en esos asentamientos humanos, bastante población, pero no hay planificación. Sencillamente porque ahí encontraron un lugar, construyeron, edificaron, y luego también en urbanización. No hay planificación del Estado en relación y coordinación con las empresas de urbanización. Se insistió que esto incidía en el tema ambiental, porque de una u otra manera pasa por el agua, la luz, la energía, el agua, la tierra, y se generan también, son focos de contaminación cuando pues no hay una planificación de los asentamientos. 16. Deberían aplicarse políticas demográficas. Este es un tema que se discutió, pues ha habido más acá una discusión grande, y sobre todo por religiosos católicos, religiosos de cualquier orden religioso, cualquier corriente religiosa o secta religiosa, en cuanto a que el Estado no debe participar en la planificación de la familia. Y en aquella ocasión se habló sobre el caso de China. Pues. Ahí había una planificación por parte del Estado y ley en cuanto a que la familia solo podía tener un hijo, porque había un crecimiento poblacional enorme. Incluso hoy día creo que China y India son los países más con mayor población en el mundo, llegan a los 1.500 millones de habitantes. Pero por otro lado, en este tema de la planificación, de hecho se planificaba en Europa jóvenes y las parejas ya no querían tener hijos. Un poquito
a veces lo contradictorio. En Europa las personas ya no querían tener hijos. En algunos casos adoptaban niños de los países del tercer mundo, pero tener hijos no. Y de tal manera entonces se empezó a hablar de la gerontocracia en, en Europa. Ya solo es de ancianos, pero y la generación de los jóvenes que vienen a dar nueva vida, o como decimos, nueva sangre a una sociedad, nuevas luces, más energía a las sociedades, porque ya las personas grandes pues van también en agotamiento de energías mentales, espirituales y físicas. Entonces, sin embargo, se abordó el tema de la política demográfica. En Guatemala se ha tratado de hacer, repito, aquí ha habido mucha extensión jóvenes, hay iniciativa de ley en el Congreso de la República, pero también hay una reacción de que el Estado no debe intervenir en la vida de la familia. 17. Debe confiarse en las instituciones nacionales competentes de la tarea planificada, administrar, controlar la utilización de los recursos ambientales del Estado. Además de la Secretaría de Planificación Económica, pues también se pensó, bueno, ¿y por qué no se crea ahí pues un DIGEVOS en Guatemala, por ejemplo? ¿Por qué no se crea un MINADO? ¿Por qué no se crea una CONAMA? ¿Por qué no se crea un CONAMA? ¿Por qué no tienen instituciones? Y esas instituciones deben asumir la responsabilidad de administración y control del uso, de la utilización de los recursos ambientales y obviamente también la protección del medio ambiente. Razón por la cual, y vamos a ver más adelante, cuando hablemos de los antecedentes históricos, empezaron a surgir algunas instituciones ambientales en el tema de la planificación, administración y control de los recursos naturales, de una u otra manera, pues ambientales. 18. Se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir y evitar los riesgos que amenazan el medio ambiente. Pues nuestro país no tenía mayor ciencia, mayores instituciones de ciencia, mayores organismos de ciencia y tecnología. Sin embargo, a nivel latinoamericano, pues aparecen algunas instituciones jóvenes, como es la Comisión Latinoamericana y del Caribe, que va a abordar precisamente el tema de ciencia y tecnología. Pues también hay un llamamiento para Guatemala, porque casi no se han interesado los gobiernos en estos temas. 18-19 es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, así como la labor de medios de comunicación, razón por la cual llegan a las aulas universitarias el derecho ambiental. Más aulas universitarias jóvenes todavía en primaria o secundaria, pues casi de manera desperdigada se ha estado abordando temas, pero no de manera sistematizada, como sucede hoy a nivel de universidad, no solamente nacional, como es nuestra alma mater, nuestra casa de estudios, sino que también en otras universidades del país. 20. La investigación y desarrollo científicos referentes a problemas ambientales. De igual manera, jóvenes institutos científicos. Pues hoy en Guatemala tenemos algunos institutos sobre el tema ambiental y que aparecen precisamente en el libro del licenciado La Pola Jóvenes. Ahí le recomiendo, por favor. Los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental. Lo que sucede con Guatemala, por ejemplo, en el tema del petróleo o incluso de la minería. Venía a Guatemala hacerlo. No solo a través de instituciones que vienen del extranjero, transnacionales, sino que también deben crearse instituciones acá o del Estado mismo. Los recursos, por ejemplo, del petróleo, acá solo sacan el petróleo y se lo llevan y de ahí se sabe ya pues tal vez viene en forma de gasolina, de energía de diésel. Pero México no, México dijo, el Estado mexicano, a pesar de todos sus problemas, vamos a crear, creo que Pemex, acá vamos a trabajar el petróleo. Y ahí está México trabajando su petróleo, ganando experiencia en el tema de la explotación del petróleo y el trabajo del petróleo. Venezuela igual, jóvenes. Razón por la cual los Estados Unidos ha visto en Venezuela el gran manantial, el gran manto petrolífero, y ha querido entrar a los Estados Unidos a Venezuela, no ha podido, porque Venezuela se ha defendido. Es uno de los países, yo creo que es el cuarto país con mayor petróleo en el mundo, con manto petrolífero en el mundo, además de los
qué? Porque son estados soberanos que pueden por sí mismos, si tuviesen la capacidad de hacerlo. Aparece en la Declaración de Estocolmo y desafortunadamente también el tema del petróleo ha creado guerras. Es el caso de Irak, recordarán ustedes jóvenes, el famoso Saddam Hussein, que se oponía a la intervención de los Estados Unidos en el tema petrolífero, cayó Hussein y también quedó prácticamente en manos de los Estados Unidos de explotación del petróleo. 22. Los estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización de las víctimas de contaminación. Y es lo que vamos a encontrar en la normativa ambiental. 2 serán, bueno, en este caso, jóvenes, está el principio, veremos más adelante, el principio, el que contamina paga, contaminador y pagador. El que contamina paga, ya sea persona individual, ya sea persona jurídica o bien el Estado en el marco de los Estados. Lo que decía al principio, lo que está sucediendo en Guatemala y Honduras. 23. Será indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la aplicación de las normas. Más acá, aunque no de manera expresa, a lo largo de, no solamente de América Latina, de otros países, jóvenes de otros continentes, de poblaciones indígenas. En los Estados Unidos, de Canadá, hasta Argentina, hasta la Patagonia, encontramos, bueno, en el caso de América, que los indígenas, la población indígena tiene una visión, una cosmovisión muy particular respecto a la tierra, la considera como la madre tierra. Y que la tierra, incluso el agua, las rocas, el aire, son como parte de ese sistema, incluso entran en relación de hermandad. A eso se refiere esto de los sistemas valores prevalecientes en cada país que hay que respetar. Hay un documento muy importante de una consulta que hizo el Plan de Acción Forestal Maya hace más o menos como unos 10 años a nivel nacional, y se recoge la visión de la población maya en relación a los valores referentes al ambiente. Y si aparece esto, los sistemas valores en su visión. ¿Por qué antes de la siembra hay ceremonias? ¿Por qué antes de cortar algo hay ceremonias? ¿Por qué para cuidar el nacimiento de un río hay ceremonias? A esto se refiere su sistema de valores, de cuidado y protección. En el artículo 23. 24. Todos los países deben ocuparse con espíritu de cooperación entera e igualdad en las cuestiones internacionales relativas a protección y mejoramiento del medio ambiente. En un plano de igualdad todos los países, sean grandes, pequeños, del primer mundo o países en vías de desarrollo. Artículo 25. Las organizaciones internacionales realizan una labor coordinada en materia del medio ambiente. Acá aparecen las organizaciones, especialmente les decía el Programa de Naciones Unidas en el tema del medio ambiente, como coordinador de los esfuerzos a nivel nacional, a nivel de cada Estado nacional, sobre el tema ambiental. Y luego la conjunción de prácticamente compartir la experiencia de cada país para ir mejorando precisamente la normativa internacional en medio ambiente. Finalmente, jóvenes, librar al hombre y a su medio ambiente, le decía, esta es una de las máximas preocupaciones que se presentó en este conclave. Librar al hombre y su medio ambiente de los efectos de armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa, que de una u otra manera va a reflejar en la legislación nacional este tema, cuidando este tema y el medio ambiente, pero sobre todo también cuidando al hombre, al ser humano, y se va a reflejar en los instrumentos internacionales que se van a nutrir posteriormente de esta declaración de Estocolmo. Acá no vamos a hablar mucho de la declaración de Río que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, pero en el documento del profesor Lapola aparece referencia y relación de esa declaración de Río, jóvenes, y los puntos que se abordaron en ese cónclave en Río de Janeiro, de Brasil, en 1991. Entonces, por favor, lean ese documento. Pues esto sería, jóvenes, los principales o las principales vías de acción.
Por eso hablamos de principios de la Declaración de Estocolmo y que de una u otra manera se van a plasmar en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Quizás algunas normas de las 26 normas, de los 26 principios, pues encontraremos ahí plasmados, quizá la mitad, pero importante es ya el aparecimiento del derecho ambiental en nuestro medio a partir precisamente de esta declaración de Estocolmo. Para la clase siguiente, jóvenes, vamos a darle lectura, a la declaración completa y hacer la comparación con esta síntesis que les he presentado, acaso, calidad de vida, el derecho de los estados por ser soberanos para explotar y cuidar sus recursos, de los 25 principios, jóvenes. Pues acá llegamos, incluso se nos ha ido un poquito tiempo. Les agradezco sobremanera. Les voy a compartir, jóvenes, las diapositivas relacionadas con el derecho, la reforma agraria, luego la Declaración de Estocolmo. Les recomiendo la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y también la Ley de Áreas Protegidas y la lectura del documento del licenciado Lapola. Muy interesante, jóvenes, muy ilustrado. Muchas gracias, jóvenes. Pues hasta aquí llegamos. Les deseo feliz fin de semana.